Este tema, como les comentaba, corresponde a la última parte de la unidad número 7. Bien, yo les dije, acá hay un tema central y como muy relevante y que ocupa una buena parte de esta unidad 7, que es el análisis de regresión lineal, que a su vez se divide en regresión lineal múltiple y simple. Arrancamos obviamente con la simple, en donde estudiamos el comportamiento simultáneo de dos variables. Una que llamamos variable independiente, la X, y una a la cual la identificamos como variable dependiente del modelo lineal, generalmente denotada con la letra Y o Y. ¿Bien? Ahí tenemos un modelo, definimos y desarrollamos todo un modelo lineal simple porque estamos incluyendo solo una variable independiente, una sola X. ¿Bien? Luego hicimos extensivo ese análisis al análisis de regresión lineal múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque para explicar el comportamiento de esa variable dependiente Y, incorporamos al modelo más de una variable independiente. Teníamos x1, x2, x3, xn. ¿Bien? Entonces, a eso hace referencia el modelo de regresión múltiple en el cual agregamos al análisis más variables independientes. ¿Bien? Desde el punto de vista del estudio teórico de esa regresión lineal múltiple, no pretendo que hagan demostraciones ni desarrollos sobre, por ejemplo, cómo estimar pendientes. Estoy hablando del múltiple, ¿no? El múltiple lo vamos a ver en términos generales, tal cual ahí está en el libro. No hace falta que estudien demostraciones para ese, pero sí todo lo que está bien desarrollado para el de regresión lineal simple. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí, no? Del múltiple vamos a ver especialmente sus aplicaciones. Va a haber una salida donde tengan ustedes ya estimadas las pendientes correspondientes a ese modelo de regresión múltiple, que sepan construir el modelo, hablar acerca de cuáles son los supuestos y todo eso, ¿sí? En el otro es mucho más analítico, en el primero, ¿no? En la regresión lineal simple hay que profundizar un poquito más en el estudio teórico de ese modelo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué suele suceder en esta unidad? Que cuando la estudian parece que lo único que hay es regresión lineal múltiple, y no es así, simple, regresión lineal, ¿sí? Lo simple. Y se olvidan, como que pasan de largo, este último tema, que siempre se evalúa, ¿sí? Y que tiene sentido de que esté incorporado en esta unidad. ¿Por qué? Porque a diferencia del modelo de regresión lineal simple, donde decimos la X es una variable independiente, ¿sí? Que influye en el comportamiento de la variable dependiente, en el sentido de que esa variable Y se ve afectada por esta X. Dimos el ejemplo de inversión en publicidad y ventas. ¿Bien? Ahí la independiente, dijimos, es la inversión. Pónganse ustedes en el lugar del empresario que decide invertir en publicidad. Esa variable la puede manejar, ¿sí? Puede decidir qué valor asume esa variable. Ahora, el nivel de ventas que genera la empresa no es una variable sobre la que él pueda influir tan directamente o tan fácilmente sobre la inversión en publicidad. Entonces, si ustedes piensan en esa relación que hay entre las variables, podemos afirmar, ¿sí?, que esta variable de inversión en publicidad afecta a esta variable dependiente Y, las ventas, ¿sí? Y entonces, puedo con lo digo teórico, ¿no? Pero me refiero acá hasta de sentido común, pero digo, tiene que haber algo que justifique esa relación en la vida real, no en los números, porque yo puedo ajustar un modelo, como les decía en la otra clase, puedo ajustar un modelo entre X e Y, un modelo lineal que me den las pendientes y demás, y hasta me puede dar perfecto el modelo, pero si en la vida real esa variable X no está influyendo en la variable Y, el modelo no es correcto. ¿Se entiende a lo que voy? Tiene que haber una relación real, que realmente X esté afectando a la variable Y. ¿Bien?
Ahora, ¿puedo hacer una comparación entre dos variables en donde esta relación que estoy diciendo de que una afecta a la otra en realidad no existe? Sí, es el modelo de correlación. Es decir, yo puedo estudiar o investigar sobre en una situación en la que yo tenga dos variables numéricas y quiero saber si entre esas dos hay relación lineal también, correlación de tipo lineal entre estas dos variables numéricas, pero sin necesidad de que una esté afectando a la otra. Esto que yo hago mucho hincapié en el modelo de regresión lineal, donde tiene que estar bien claro cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Bueno, en el análisis de correlación, esa situación no es necesaria, ¿sí? Yo puedo ver si hay correlación de tipo lineal, es decir, pensar en que una variable está relacionada con la otra, ¿sí? E incluso podría también medir la magnitud de esa correlación de tipo lineal entre estas dos variables. ¿Bien? Entonces, como venimos haciendo siempre en estadística 2, podemos hacer una inferencia, pensar en dos variables numéricas a nivel poblacional y proponer unas hipótesis para hacer una prueba de hipótesis. Esa prueba la vamos a plantear en nuestro curso como una prueba bilateral, en donde el parámetro a testear va a ser justamente ese coeficiente ρ, lo voy a llamar ρ a nivel poblacional, ¿sí? Pensando a nivel poblacional, y donde voy a plantear que ρ, ¿sí? Es igual a un determinado valor, que no es otra cosa que la pendiente, sería análogo al valor de la pendiente. ¿Se acuerdan en regresión lineal? Los que ya han leído y estudiado un poquito, beta 1 es la pendiente a nivel poblacional que explica o mide cuánto influye, cuánto afecta esta variable X a la Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron a eso? Sí. Ahora vamos a sinceridad. ¿Quiénes de acá leyeron algo del capítulo 7? Bien, o sea que probablemente no me estén entendiendo del todo. Bueno, no importa, ahora pensemos ahora que son dos variables numéricas y que quiero saber si entre las dos hay correlación, ¿sí? Entonces voy a pensar en un coeficiente que mide esa correlación, que a nivel poblacional lo voy a llamar ρ. Entonces, en la hipótesis nula voy a decir ρ es igual a ρ sub 0, a un valor sobre el cual quiero testear si ese parámetro asume ese valor. Entonces, planteo la igualdad en la hipótesis nula. En la alternativa voy a decir ρ es distinto de ρ sub 0 y entonces es una prueba bilateral. ¿Bien? Esto vendría a ser como una mu, un sigma cuadrado. En este caso es un valor que indica la correlación, o que mide la correlación entre estas dos variables. ¿Bien? El estadístico de prueba que vamos a utilizar es el siguiente. Y de nuevo, chicos, siempre lo mismo. Miren la estructura que tiene este estadístico. Vamos a hacer un cachito de zoom acá. ¿Ven que es un cociente? En el numerador que tengo tita sombrero menos tita bajo hipótesis nula cierta, y debajo toda esa raíz es el error estándar de ese estimador R. ¿Sí? En este caso, R minúscula viene a ser el estimador puntual de ρ, tita sombrero, menos ρ sub 0, es decir, el valor que yo puse en la igualdad en la hipótesis nula. Bien, por eso es dado, eso que está ahí en rojito es dado H0. Dividido 1 menos R cuadrado, o sea, el mismo R que yo tengo ahí arriba, lo voy a estar usando acá en el error estándar de ese estimador, 1 menos R cuadrado sobre N menos 2. Bien, raíz de ese cociente y todo lo que está en el denominador es el error estándar de ese estadístico o estimador puntual R. Ese estadístico va a tener T de student, la que ustedes conocen, con N menos 2 grados de libertad. Donde N, ojo, son los pares.
de valores XY que estoy comparando, o X1, X2, como lo quieran llamar. Si partimos de la idea de que estamos comparando o viendo si hay correlación lineal entre dos variables, ¿sí? No regresión, estoy viendo la correlación lineal entre dos variables. Entonces, si esas dos variables son X1 o XA, XB, por decir, son dos variables distintas, tengo pares de observaciones. Y ese n, que va acá en los grados de libertad de la t, son los pares de observaciones, ¿no? Bien. Dice, el caso más usual, el caso que casi siempre vamos a probar, va a ser cuando en la hipótesis nula plantee que ρ es igual a 0, en el sentido de que no hay correlación entre las dos variables, o entre las variables que estoy comparando, ¿sí? Ya que si se rechaza H0, entonces ρ es distinto de 0, por lo que existe asociación entre las variables analizadas. ¿Bien? Sería el análogo, como les decía recién, de probar beta 1 cuando hacemos las pruebas para la pendiente de la recta, ¿sí? Del análisis que vimos antes. Muy bien. Acá quedó un poquito de anotaciones que están buenas. Bien. Arriba a la izquierda, tienen una matriz de correlación. Que esto yo creo que en estadística 1 algo han visto. Creo no, estoy segura. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando vimos en estadística descriptiva análisis bivariado? Acá veo caras que... Análisis bivariado. Hacemos todo el análisis descriptivo de una variable, después dijimos empecemos a asociar dos variables que calculábamos la covarianza, ¿se acuerdan? Y luego el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que mide el grado o fuerza de asociación de tipo lineal entre dos variables. Es el mismo, ¿sí? Si ustedes rescatan de allá, de aquella parte de estadística 1, es el mismo coeficiente de correlación que ustedes en aquel momento lo estudiaron como un elemento más bien descriptivo del comportamiento bivariado. En este caso lo vamos a usar ahora para una prueba de hipótesis, ¿bien? Y es el mismo. Entonces, acá vemos un ejemplo en el cual vamos a trabajar, fíjense, con tres variables. Esta es una matriz de 3×3, que son los valores que tienen ahí en ese cuadrito. Antigüedad, educación y horas. Colocamos esas variables tanto en filas como en columnas, de manera que las intersecciones entre ellas nos va a mostrar el coeficiente de correlación observado en esas variables, ¿sí? Entre esas variables. Entonces, si ustedes miran antigüedad primera fila con antigüedad primera columna, el valor que aparece es 1. ¿Por qué? Porque está viendo la correlación consigo misma, entonces es perfecta, ¿sí? Entonces, si observan, toda la diagonal principal de esta matriz tiene unos, valores unos. ¿Por qué? Porque justamente son las intersecciones de cada una de las variables. Entonces, en realidad no es lo que me interesa. ¿Qué voy a mirar? Todo lo que está por fuera de la diagonal principal. De manera que, por ejemplo, sigo acá en la primera fila, antigüedad con educación, ahí el valor que encuentro en esa intersección es 0,38. ¿Sí? Porque 0,38 es el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables antigüedad y nivel de educación. Volviendo a rescatar algunas cositas de estadística 1, ahí estoy por anotar justamente eso. A veces baja, a veces relativamente baja, depende de las variables en realidad. En economía, por ahí los R es difícil encontrar valores altos, entonces depende. No hay un criterio absoluto para decir por encima de tanto es alta o pero bueno, la realidad es que este coeficiente de correlación lineal R, ahí no sé si se llega a ver, R, es un valor que siempre se va a encontrar entre 0, el mínimo valor que puede asumir, y
1 como máximo. ¿Bien? Entre 0, en realidad esto es cuando es positivo, lo vamos a hacer completo. Esperen un cachito. Vamos a anotarlo de esta manera. En realidad sería así. Menos 1, mínimo valor, ¿sí? Acá vamos a contemplar todas las situaciones posibles. Es decir, R siempre va entre menos 1 y 1, es decir, que puede asumir el valor 0. De manera que, si R es menor que 0, o sea, negativo, entonces vamos a decir que esa asociación entre estas dos variables, siempre pensando en asociación de tipo lineal, ¿no? No mide otro tipo de, solo si hay asociación de tipo lineal. Entonces, si es menor que 0, vamos a decir que hay relación ¿de qué tipo? ¿Negativa o inversa? Negativa o relación inversa. Cuando aumenta el valor de una de las variables, por ejemplo, si miro educación y antigüedad, a mayor nivel de educación, menor antigüedad, ¿sí? O creo que esto era de horas trabajadas. Mayor cantidad de horas, menor antigüedad, y así los que tienen más antigüedad trabajan menos horas, suponiendo que sea eso. Entonces, negativo o inverso. Si R es igual a 0, vamos a decir que entre las dos variables consideradas no hay asociación de tipo lineal. Y si R es mayor que 0, entonces la relación o asociación lineal entre las variables es positivo o directo. Por ejemplo, a mayor publicidad, mayor nivel de ventas. ¿Sí? En ese sentido. Y así podemos analizar, fíjense, acá hay algo que no me cierra. Ah, miren. Vamos a achicar acá un cachito y les quiero mostrar algo más. Ese 0,38 es otra cosa. Esperen un segundo. En los software estadísticos es muy común mostrar esta matriz de la siguiente manera. Esperen que acá en los que estamos presencial se ve bastante mal. ¿Ahí se ve bien? Sí. Miren lo que dice el título. Coeficientes barra probabilidades. ¿Qué será eso? Fíjense que yo recién les decía, educación y antigüedad. Educación y nivel de antigüedad. 0,12 negativo. Pero si miro el de arriba, el que leí al principio que decía antigüedad con educación 0,38. Hay algo raro, ¿no? Porque estoy leyendo las mismas variables, pero los valores son distintos. Bueno, porque en realidad esta matriz es la coeficientes barra probabilidades. Entonces, por debajo, ¿vieron que ahí está remarcado un triángulo rojo? Por debajo de la diagonal principal están los valores de R. Anótenlo ahí. Hay mucho material de esto en el libro, ¿no? Lo que está por debajo de la diagonal principal son los coeficientes que ustedes tienen que leer. Son estos R chiquitos que está acá. Ahora, por encima son las probabilidades. ¿Qué probabilidades? Los p-valor, el valor de probabilidad para una prueba de hipótesis para Rho. ¿Sí? Es el p-valor, que comparándolo con un alfa, vamos a poder decidir si rechazamos o no una prueba de hipótesis para las variables que estemos comparando. ¿Sí? Entonces, como les puse ahí, dice R, el valor de R entre antigüedad y educación, cruzo ahí antigüedad y educación, es el que está acá en la primera columna, menos 0,12, es decir, es un coeficiente de correlación negativo, planteando que hay asociación de tipo inversa o indirecta, o negativa, relativamente cercano a 0, o sea que no es muy fuerte además. ¿Sí? Mientras más cerca está de 1 o menos 1, mayor es el grado de asociación lineal entre estas variables.
Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis. Ahí está anotadita para los que están en la Meet y que no ven. Sería esto lo que voy a escribir ahora en el pizarrón. De nuevo, los mismos, qué aburrido, ¿no? Los mismos pasos de cualquier prueba de hipótesis. Primer paso, hipótesis nula y alternativa. H0, vamos a decir que este valor ρ, o planteado como parámetro, ¿no? ρ va a ser igual a 0, no hay asociación entre las variables, y ρ distinto de 0. Y entonces, como hipótesis alternativa. Y entonces he planteado una prueba bilateral, en la cual, como el estadístico que yo voy a usar va a ser una T, voy a estar planteando regiones, zonas de no rechazo y rechazo, colocando alfa sobre 2 en ambas colas de la distribución. ¿Sí? Supongamos un alfa del 5%, entonces acá la región de no rechazo que queda en el centro va a ser de 0,95 la probabilidad. ¿Bien? Esto va a ser una T con n menos 2 grados de libertad. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la estructura del estadístico que les mostré recién. Acá no hay variantes, es siempre este. Bien. El estadístico que vamos a usar es ST, una T, digamos, cociente entre R, dijimos, menos ρ, puse beta, menos ρ, bajo hipótesis nula cierta, ρ sub 0, raíz de R, 1 menos R al cuadrado, 1 menos R al cuadrado sobre N menos 2. Y esto tendrá una distribución T con N menos 2 grados de libertad. ¿Bien? Ahora vamos a buscar las regiones de rechazo y no rechazo, es decir, plantear lo que llamamos regla de decisión o reglas de decisión. Y vamos a decir que, como les mostré acá recién, vamos a tener dos zonas de rechazo, o sea, dos valores críticos, T asterisco 1 y T asterisco 2 a la derecha. ¿Bien? Entonces, cuando miremos la muestra y busquemos el valor observado, vamos a decir que si T observado esperen que siempre me gusta plantearlo de no rechazo primero. Si el T observado se encuentra entre T asterisco 1 menor o igual que T asterisco 2, ¿qué va a suceder? Entonces, no rechazo H0. Estoy cayendo en la zona de no rechazo. Mientras la situación inversa, es decir, que T observado resulte menor que T crítico 1, solo menor ahí, menor que T crítico 1, o que si T observado es mayor que T asterisco 2, básicamente que pertenezca a esta otra región de rechazo de la derecha, T observado mayor que T asterisco 2, entonces voy a rechazar rechazo H0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Reglas de decisión. Todavía no mire la muestra. Como yo ya sé el nivel de significación para esta prueba, hemos planteado ahí como una opción que es que alfa sea 5%. Yo debería poder, más información, buscar las regiones de rechazo y no rechazo, buscando ese valor de T crítico, pero necesitaría saber el tamaño de la muestra, ¿no? Para ver cuál es la T observo, el valor de T crítico, ¿no? Para saber bien la distribución. Fíjense que ahí les puse otro pedacito. Acá no presentamos más datos. Bien. Fíjense que en esta otra matriz que les muestro ahora,
Sí me dan ahí como dato que dice total igual a 55, serían los 55 pares de valores observados con los cuales se calcularon estas salidas, ¿sí? Y además aporta otra matriz que dice matriz de covarianza total insesgada, o sea, corregida, muestral. Bien, significa que está calculado con los datos de la muestra y corregida además. Y nos da como dato de nuevo otra matriz donde aparece antigüedad, educación y horas en filas y columnas y números. ¿Qué observan ahí? Fíjense, en la diagonal principal 8,34, 1.195, 0.607. Y hay algo que nos debería llamar la atención a diferencia del anterior. ¿Cómo por acá? Es todo negativo, puede ser, pero además, ¿cómo es esa matriz? Simétrica. Volviendo a cuando vieron matrices en matemática, es simétrica. Si yo miro la diagonal principal y miro en espejo, ¿sí? Antigüedad y educación con antigüedad menos 0,380 es igual a antigüedad con educación mirado sobre la diagonal principal, también menos 0,380. ¿Sí? Es decir que acá, si miran el título, ya no aparece algo barra probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las covarianzas entre estas dos variables. De nuevo, los llevo a estadística 1, cuando estudiaron el coeficiente de correlación lineal de Pearson, lo hacíamos a partir del cálculo previo de la covarianza, dividiendo por el producto de los desvíos estándar, ¿se acuerdan? Bien, entonces, las covarianzas aparecen en esta matriz de varianzas y covarianzas. Ok, cuando cruzo educación con antigüedad, obvio que es una covarianza porque está hablando de dos variables distintas. ¿Cómo varían en conjunto esas dos variables? O la dispersión conjunta de esas dos variables. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzo antigüedad con antigüedad? ¿Qué sería ese valor 8,343? La varianza de la variable antigüedad. Luego, educación y educación 1.195 es la varianza, obviamente muestral corregida o insesgada, de esa variable. Conclusión, en una matriz de covarianzas como esta, los valores que aparecen en la diagonal principal son las varianzas de las variables y por fuera de la diagonal principal aparecen las covarianzas ya calculadas. Muy bien. Entonces, allá aparecen como datos, rescato de esa matriz, esos primeros tres valores. S cuadrado ant es la varianza muestral de antigüedad, la varianza muestral de educación y así sucesivamente. De manera que, por ejemplo, la covarianza la denotábamos así de esa manera, C o B corta, entre antigüedad y educación, entre X e Y, la poníamos en estadística 1, es menos 0.38. ¿Bien? Luego, podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson utilizando toda esta información, porque este se calculaba como el cociente entre la covarianza de ambas variables sobre el producto de sus desvíos estándar. El desvío estándar de antigüedad por el desvío estándar de educación. Que todo eso lo tomo o lo saco de esta matriz. ¿Por qué? Si bien no tengo directamente los desvíos estándar, usando la raíz cuadrada de las varianzas que están en la diagonal principal, logro obtener el valor de R, o sea, del coeficiente de correlación, para esas dos variables. Si resuelven, les vuelve a dar menos 0,12, que es el que teníamos en la matriz anterior. ¿Bien? Acá. Este 0.12 es el R. ¿Bien? De esa manera, yo ahí puedo ya obtener, ¿qué cosa? El valor del R observado en la muestra para esta prueba de hipótesis para Rho. ¿Bien? Entonces, si a mí me piden una prueba de hipótesis para Rho y no tengo la matriz de correlación que les mostré primero, pero les dan las de covarianza, de varianzas y covarianzas, pueden calcular de ahí
el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Bien? ¿Sí? Adicionalmente, si yo planteo, por ejemplo, una prueba de hipótesis para la correlación entre antigüedad y educación, ¿sí? Imaginemos que toda esta prueba que hemos escrito acá es para medirla, para ver si hay o no correlación a nivel poblacional entre esas dos variables, ¿sí? Yo ya tendría acá este valor menos 0,12. Bajo hipótesis nula cierta he planteado que ρ es igual a 0, o sea, menos 0,12, menos 0, menos 0,12. Esperen que lo voy a anotar, así por lo menos lo dejamos anotadito acá. Entonces, si quiero calcular el t observado, para este ejemplito que hemos tomado ahora, voy a decir, bueno, tengo menos 0,12 en el numerador, menos 0, que es el valor de ρ en la hipótesis nula, dividido la raíz de 1 menos menos 0,12 al cuadrado, ¿bien? Sobre 55 menos 2, ¿bien? De allí saco el valor observado, buscan el valor crítico usando un n de 55 y comparan y ven si se rechaza o no la hipótesis nula. Esa sería una opción. La otra alternativa es, sabiendo o disponiendo, digamos, de esta matriz que dice coeficientes y al lado probabilidades, simplemente voy a cruzar, digamos, las dos variables en cuestión, antigüedad y educación, y ese valor 0,38 viene a ser el valor de probabilidad, ¿sí? El p-value. Que comparado con el alfa de 0,05, ¿qué vamos a decir? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Valor de probabilidad igual a 0,38. Alfa 0,05. Los que están en la MIT, ¿qué hacemos? ¿Alguien se anima? ¿Rechazan? No, no se rechaza. No se rechaza. ¿Por qué no se rechaza? Porque el p-value es mayor que el nivel de significancia. Exactamente. Chicos, para cualquier prueba de hipótesis, no es esta en particular, cualquier prueba de hipótesis, si el p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esta matriz directamente puedo usar, si no me obligan, o si no me refiero a que no me están forzando a, es decir, desarrolle la prueba y calcule el t de la zona escrita, me dicen, rechaza o no rechaza, directamente puedo usar ese p-valor. Lo comparo con el alfa y listo. Lo mismo podríamos hacer con el resto de las otras comparaciones entre pares de variables.